Me obligaron a casarme, pero descubrí algo que lo cambió todo. Nunca creí que mi vida terminaría así, casada con alguien que apenas conocía. Desde pequeña, siempre escuché a las mujeres de mi familia decir que el destino de una gitana no se elige, se acepta. Crecí viendo bodas donde las novias lloraban en silencio mientras todos aplaudían. Pensaba que exageraban, que a mí no me pasaría. Estaba equivocada. En mi familia, las tradiciones pesan más que los sentimientos. El honor está por encima del amor. Y desobedecer no es una opción. Durante años intenté convencerme de que yo tendría otra historia. Que tal vez podría enamorarme por mi cuenta, elegir a alguien, vivir algo real. Pero todo eso se rompió la noche en que mi padre me llamó al salón. No hubo preguntas. No hubo explicación. Solo una decisión ya tomada. Ese fue el momento exacto en que dejé de ser dueña de mi vida. Y aunque en ese instante pensé que lo peor sería casarme sin amor, nunca imaginé que ese matrimonio escondería algo mucho más oscuro. Me llamo Samara Petrovic, tengo 19 años, y nací en una familia gitana donde el honor lo es todo, incluso más que la felicidad. Desde pequeña me enseñaron a bajar la mirada, a no cuestionar, a aceptar. Pero también crecí viendo cosas que nadie decía en voz alta, matrimonios fríos, mujeres resignadas, sonrisas que no eran reales. Aún así, una parte de mí creía que mi historia sería diferente. Esa ilusión murió una noche. Mi padre me llamó al salón con un tono serio que me hizo sentir un nudo en el estómago. Cuando entré, noté algo extraño. Mi madre estaba en silencio, con los ojos bajos, como si ya supiera lo que iba a pasar. Y entonces lo vi. Sentado junto a mi padre estaba Darian Bukovic. No sonreía. No parecía nervioso. Era como si todo aquello ya estuviera decidido, como si yo no importara en absoluto. Siéntate, dijo mi padre. Lo hice, aunque mis manos temblaban. Hubo un silencio incómodo. Nadie hablaba. Hasta que finalmente, sin rodeos, mi padre soltó las palabras que cambiarían mi vida. Te vas a casar con él en 2 semanas. Sentí como si el mundo se detuviera. Miré a mi madre buscando apoyo, pero no levantó la mirada. Miré a Darian, esperando al menos una señal, algo humano. Nada. Solo esa mirada fría, distante, como si yo fuera un objeto más en la habitación. No, no pueden hacerme esto, dije, con la voz quebrada. Fue la primera vez en mi vida que desafié a mi padre. Y también la última. Su expresión cambió de inmediato. No gritó, no hizo falta. Esto ya está decidido, respondió. Es por el bien de la familia. Intenté insistir, lloré, supliqué, incluso me arrodillé. Pero en ese momento entendí algo que me rompió por dentro. Mi opinión no valía nada. Para ellos, yo no era una hija. Era un acuerdo. Antes de salir del salón, escuché a mi padre decir algo que en ese momento no entendí del todo. Con esto, la deuda queda saldada. No supe a qué se refería. Pero sentí un escalofrío. Esa noche no dormí. Miraba el techo, intentando procesar lo que estaba pasando. Intentando convencerme de que tal vez no sería tan malo, que quizás podría acostumbrarme. Pero en el fondo, sabía la verdad. No era un matrimonio. Era una sentencia. Los días pasaron más rápido de lo que podía procesar. Entre preparativos, visitas familiares y tradiciones, apenas tuve tiempo de pensar, y quizás eso era exactamente lo que querían. El día de la boda llegó. Me despertaron antes del amanecer. Las mujeres de mi familia entraron a la habitación, hablando entre ellas, riendo, como si aquello fuera una celebración normal. Me vistieron, me peinaron, me cubrieron con telas y joyas que pesaban más de lo que podía soportar. Cada capa que me ponían encima, se sentía como una cadena más.
Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie lo necesitaba. Cuando me miré al espejo, no me reconocí. No era yo. Era la imagen de lo que debía ser. La ceremonia fue enorme. Había música, palmas, gritos de alegría, gente bailando, celebrando como si fuera el evento del año. Y en medio de todo eso, estaba yo. Caminando hacia alguien que no amaba. Busqué a mi madre entre la multitud. Cuando nuestras miradas se cruzaron, por un segundo pensé que vendría hacia mí, que diría algo. Pero solo bajó la mirada. Como si ya me hubiera perdido. Cuando llegué al altar, Darian Bukovic estaba ahí, impecable, serio, intocable. Ni siquiera me miró al principio. El ritual comenzó. Palabras, promesas, tradiciones, todo pasando frente a mí como si estuviera viendo la vida de otra persona. Cuando finalmente nuestras manos se tocaron, sentí algo frío, vacío. No había conexión. No había nervios. No había nada. Solo obligación. Durante la celebración, la gente se acercaba a felicitarnos. ¡Qué bonita pareja! Van a ser muy felices. Es un honor para ambas familias. Cada palabra se sentía como una mentira más. Darian actuaba perfecto frente a todos. Sonreía lo justo. Decía lo necesario. Cumplía su papel. Pero cada vez que quedábamos solos, aunque fuera unos segundos, todo cambiaba. Su expresión se apagaba. Se volvía distante. Frío. Incluso, incómodo. Como si él tampoco quisiera estar ahí. Eso me confundía. Porque si él tampoco quería esto, entonces, ¿por qué aceptar? La noche cayó, y con ella, el final de la celebración. La música se apagó. La gente comenzó a irse. Y poco a poco, todo el ruido desapareció. Hasta que nos quedamos solos. En esa habitación, donde ya no había público. Donde ya no había actuación. Solo nosotros dos. El silencio era pesado. Intenté decir algo, cualquier cosa. Pero él habló primero. No te hagas ilusiones, dijo, sin siquiera mirarme. Sentí un golpe en el pecho. Esto no es un matrimonio, es un acuerdo. Su tono era firme. Frío. Definitivo. Como si estuviera dejando claro un contrato. Como si yo no fuera su esposa. Sino una condición. En ese momento entendí que lo que había empezado ese día, no tenía nada de normal. Y que lo peor, aún no había comenzado. Los primeros días después de la boda fueron extraños. No hubo luna de miel. No hubo cercanía. No hubo absolutamente nada que se pareciera a un matrimonio real. Vivíamos en la misma casa, pero como dos desconocidos obligados a compartir espacio. Darian Bukovic apenas hablaba conmigo. Salía temprano, regresaba tarde, y muchas veces, ni siquiera regresaba. Al principio intenté convencerme de que era normal. Que tal vez necesitaba tiempo. Que quizás, en algún momento, las cosas cambiarían. Pero no cambiaron. Empezaron a empeorar. Las noches se volvieron largas, silenciosas, incómodas. Yo me quedaba despierta, escuchando cualquier sonido, cualquier movimiento. Y fue entonces cuando empecé a notar los detalles. Las llamadas a escondidas. Los mensajes que borraba rápidamente. La forma en que se tensaba cuando yo entraba a la habitación sin avisar. Una noche, cerca de la medianoche, escuché la puerta principal abrirse con cuidado. Me levanté sin hacer ruido y lo vi. Se estaba yendo. Otra vez. Pero esa noche, algo en mí cambió.
Ya no quería seguir ignorándolo. Ya no quería vivir en la duda. Así que hice algo que jamás pensé que haría. Lo seguí. Me cubrí con una chaqueta y salí unos minutos después, manteniendo la distancia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Caminó durante varios minutos, alejándose del campamento, hacia una zona más oscura, más solitaria. Cada paso que daba, aumentaba esa sensación en mi pecho. Como si algo no estuviera bien. Como si no quisiera descubrir la verdad, pero tampoco pudiera detenerme. Hasta que finalmente se detuvo frente a una casa. Era pequeña. Apartada. Con una luz tenue encendida en el interior. Y sin dudarlo, entró. Me acerqué lentamente, sintiendo el miedo mezclarse con algo peor, curiosidad. Había una ventana entreabierta. Y cometí el error de mirar. Dentro, no estaba solo. Había una mujer. Joven. Hermosa. Con una expresión tranquila, completamente opuesta a la mía. Pero lo que realmente me dejó sin aire fue el niño. Un pequeño de no más de 4 años, sentado en el suelo, jugando. Y entonces lo vi. Darían, arrodillado frente a él, sonriendo. Sonriendo de verdad. No como en la boda. No como con mi familia. No como conmigo. Era una sonrisa cálida, sincera. Real. El niño corrió hacia él y lo abrazó. Y él lo abrazó de vuelta. Como un padre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi mente intentaba encontrar otra explicación, cualquier otra. Pero no la había. No era una sospecha. No era una duda. Era la verdad. Retrocedí lentamente, con el corazón hecho pedazos, tratando de no hacer ruido, tratando de no derrumbarme ahí mismo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de algo mucho más profundo. Yo nunca había visto a Darían así. Nunca. Ni una sola vez. Esa versión de él. Esa humanidad. Esa calidez. No era para mí. Esa noche regresé a la casa en silencio. Me senté en la cama, mirando la nada. Y por primera vez desde la boda, dejé de sentir miedo. Lo que sentía ahora era algo distinto. Algo más frío. Más claro. Más peligroso. Porque ya no tenía dudas. Y cuando alguien deja de tener dudas, empieza a tomar decisiones. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama, mirando la puerta, esperando. Esperando a que entrara. Esperando a que todo fuera una mentira. Esperando, algo que nunca llegó. Cuando finalmente escuché sus pasos al amanecer, mi cuerpo se tensó. La puerta se abrió lentamente. Darían Bukovic entró como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera viviendo una doble vida. Como si yo no existiera. Cerró la puerta, dejó las llaves, y fue entonces cuando habló. ¿Por qué estás despierta? Su tono era normal. Demasiado normal. Eso fue lo que me rompió. ¿Quiénes son? Pregunté, sin rodeos. El silencio llenó la habitación. Por primera vez desde que lo conocí, lo vi dudar. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Se giró lentamente hacia mí. Y en su mirada ya no había frialdad. Había cansancio. Como si supiera que ese momento iba a llegar tarde o temprano. No debiste seguirme, dijo. No lo negó. No intentó mentir. Eso dolió más que cualquier otra cosa.
Me levanté de la cama, sintiendo como la rabia reemplazaba al dolor. ¿Quiénes son? Repetí, esta vez con la voz temblando. Él suspiró, pasándose la mano por el rostro. Y entonces dijo las palabras que terminaron de destruir todo. Ese es mi hijo. Sentí que el aire desaparecía. ¿Y ella? Apenas pude decir. Hubo un breve silencio. Uno pesado, definitivo. La mujer que amo. No gritó. No dudó. No mostró culpa. Solo lo dijo. Como una verdad simple. Como algo que yo debía aceptar. Retrocedí un paso, intentando sostenerme, pero ya no había nada que sostener. Entonces, ¿qué soy yo? Pregunté. Mi voz sonaba vacía. Rota. Él me miró fijamente. Y por primera vez, no apartó la mirada. Eres parte de un acuerdo. Esas palabras fueron peores que todo lo anterior. ¿Qué acuerdo? Dije, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Darían dudó de nuevo. Pero esta vez, decidió hablar. Tu padre tenía una deuda con mi familia, explicó, con frialdad. Esto era la forma de saldarla. Mi mente empezó a conectar todo. Las palabras de mi padre. El silencio de mi madre. La prisa por la boda. Todo. Nunca fue sobre unión. Nunca fue sobre tradición. Fue sobre dinero. Sobre poder. Sobre cerrar un trato. Y yo. Era la moneda. ¿Y tú aceptaste esto? Pregunté, con una mezcla de incredulidad y desprecio. Su respuesta fue inmediata. Era lo más conveniente. Conveniente. Esa palabra me atravesó. Tengo una vida, un hijo, una familia, continuó. Esto solo mantiene las apariencias. Apariencias. Reputación. Honor. Todo eso valía más que mi vida. Más que mi libertad. Más que mi dignidad. Las lágrimas empezaron a caer, pero ya no eran de tristeza. Eran de rabia. Me usaron, dije en voz baja. No era una pregunta. Era una verdad. Darían no respondió. Porque no había nada que responder. El silencio entre nosotros lo decía todo. En ese momento entendí algo que me cambió por completo. No podía quedarme. No debía quedarme. Porque si lo hacía, iba a desaparecer. No físicamente. Pero sí por dentro. Lo miré una última vez. Y en sus ojos no vi amor. Ni arrepentimiento. Solo resignación. Como si todo esto fuera normal. Como si yo también tuviera que aceptarlo. Pero no. Esa versión de mí ya no existía. Y lo que él no sabía era que esa misma decisión, ese mismo momento, iba a romper mucho más que un acuerdo. Después de esa conversación, todo cambió. La casa ya no se sentía como un lugar incómodo. Se sentía como una prisión. Pasé los siguientes días en silencio, observando, pensando, planeando. Ya no discutí. No lloré frente a nadie. No hice preguntas. Y eso fue lo que más llamó la atención. Mi madre intentó hablar conmigo un par de veces, pero siempre había alguien cerca. Siempre había ojos vigilando. Porque en mi familia, después de una boda, la novia no está sola. La están observando. Como si supieran
que algunas intentan huir. Y yo iba a ser una de ellas. Esperé el momento perfecto. Una noche sin visitas. Sin celebraciones. Sin ruido. Darían no estaba. Como casi siempre. Preparé una pequeña bolsa con lo poco que podía llevar, algo de dinero que había guardado en secreto, ropa sencilla, y un viejo collar que mi abuela me había dado cuando era niña. Lo único que sentía que realmente era mío. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. Sabía que si dudaba, no lo haría nunca. Caminé hacia la puerta principal, pero me detuve. Sabía que era demasiado obvio. Así que salí por la parte trasera de la casa, donde la oscuridad cubría mejor mis pasos. Cada sonido me hacía sobresaltarme. Cada sombra parecía moverse. Pero seguí. Sin mirar atrás. Hasta que escuché una voz. Samara. Mi cuerpo se congeló. Era mi hermano mayor, Milan Petrovic. Estaba de pie, a unos metros, mirándome fijamente. ¿A dónde crees que vas?, dijo, con una calma que daba más miedo que un grito. Tragué saliva. Sabía que mentir no serviría. Me voy. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Él negó lentamente con la cabeza. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Estás deshonrando a la familia. Sentí el peso de esas palabras, pero ya no me paralizaban. La familia me deshonró primero, respondí, con una firmeza que ni yo misma reconocí. Sus ojos cambiaron. Ya no era solo autoridad. Era decepción. No puedes irte, dijo, dando un paso hacia mí. Sí puedo. Y en ese momento, por primera vez en toda mi vida, lo desafié sin miedo. Hubo unos segundos de tensión absoluta. Podía detenerme. Podía gritar. Podía llamar a los demás. Pero no lo hizo. Solo me miró, como si estuviera viendo a una desconocida. Y quizás lo estaba haciendo. Si cruzas esa puerta, dijo finalmente. No hay vuelta atrás. Lo sabía. Lo aceptaba. Respiré hondo, y di el paso. Lo dejé atrás. Dejé la casa. Dejé el apellido. Dejé todo lo que alguna vez definió quién era. Caminé durante horas, sin rumbo claro, solo alejándome. Cada paso dolía. No por el cansancio, sino por lo que estaba perdiendo. Porque aunque todo había sido una mentira, seguía siendo mi familia. Pero no me detuve. No esa vez. Los días siguientes fueron un caos. Llamadas constantes. Mensajes. Amenazas. Vuelve antes de que sea peor. Estás cometiendo un error. No sabes en lo que te estás metiendo. Pero el mensaje que más se repitió fue uno. Eres una traidora. Y quizás, para ellos lo era. Pero por primera vez en mi vida, yo me sentía libre. Supe que me estaban buscando. Que preguntaban por mí. Que querían encontrarme antes de que esto se volviera un escándalo. Porque no era solo mi vida la que estaba en juego. Era su reputación. Y eso, era lo único que realmente les importaba. En cuanto a Darian Bukovic, nunca llamó. Nunca preguntó por mí. Nunca intentó encontrarme. Y eso confirmó lo último que necesitaba saber. Nunca fui importante. Solo fui útil. Pero eso ya no importaba. Porque esa noche, cuando crucé esa puerta, no solo escapé de un matrimonio.
escapé de una vida que nunca fue mía. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no me controlaba. Hoy vivo lejos, con otro nombre, otra rutina, otra vida. Una vida que tuve que construir desde cero. Al principio fue difícil. No tenía a nadie. No tenía nada seguro. Solo tenía algo que nunca antes había tenido. Elección. Hubo noches en las que dudé. En las que pensé en volver. En las que el miedo me decía que tal vez era mejor aceptar que resistir. Porque es fácil romantizar la libertad. Pero vivirla, cuando lo perdiste todo, es otra historia. A veces extraño cosas simples. La voz de mi madre en la cocina. Las risas en las reuniones familiares. Incluso las tradiciones, que antes sentía como cadenas. Y eso es lo más confuso de todo. Puedes amar a las personas. Y aún así saber que no puedes quedarte con ellas. Con el tiempo entendí algo que nadie me enseñó. El amor no debería doler de esa forma. No debería obligarte a desaparecer para mantenerlo. No debería exigirte que renuncies a ti misma. Porque eso no es amor. Es control. Es miedo. Es costumbre disfrazada de tradición. Durante mucho tiempo me pregunté si fui egoísta. Si debí quedarme. Si debí aceptar mi papel, como tantas otras antes que yo. Pero luego recuerdo quién era en esa casa. Recuerdo el silencio. La sensación de no existir. De ser vista, pero no escuchada. Y entonces lo entiendo. No me fui porque fuera fuerte. Me fui porque si me quedaba, me iba a romper para siempre. Hay decisiones que te cambian la vida. Y hay otras, que te devuelven a ti misma. La mía fue ambas. Hoy sé que no todas las tradiciones son malas. Algunas unen, enseñan, dan identidad. Pero otras. Otras solo sobreviven porque nadie se atreve a cuestionarlas. Porque el miedo pasa de generación en generación. Hasta que alguien lo rompe. Y esa vez. Fui yo. No sé qué habrá sido de ellos. No sé si alguna vez entendieron mi decisión. Y, siendo sincera, ya no lo necesito. Porque aprendí algo que vale más que cualquier apellido, cualquier norma, cualquier honor impuesto. Tu vida no es una deuda. Tu voz no es negociable. Y tu libertad no debería tener precio. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.